Eso en cuanto a dos materias que yo creo que son esenciales, van a ser esenciales para la negociación colectiva del año 2010. Hay otras materias que también debemos seguir insistiendo en la negociación colectiva, que son todas las relacionadas con la protección de la seguridad, la salud y el medio ambiente, sobre todo en materia de seguridad y salud. Habrá que seguir insistiendo en las comisiones sectoriales de seguridad y salud, habrá que seguir insistiendo en darle más capacidad a los delegados de prevención y de prevención de riesgos. Habrá que seguir insistiendo en cómo proteger mejor la salud de los trabajadores y de las trabajadoras frente a los riesgos. La negociación colectiva deberíamos seguir apostando por una mejor formación y cualificación de los trabajadores. Vamos a tener la oportunidad, ya tenemos la oportunidad, si yo no estoy mal informado, de que la propia negociación colectiva recoja los currículum profesionales, el reconocimiento profesional a nivel de títulos. Yo creo que la negociación colectiva debe seguir insistiendo por ahí. Y una materia que para nuestros sectores pues ha sido muy importante, sigue siendo importante, tendremos que seguir insistiendo, es todo lo relacionado con igualdad de trato y de oportunidades. Nuestro sector hemos sido pioneros en muchas de esas materias, deberemos seguir insistiendo, sobre todo porque es una vía de mejora de la calidad del empleo y de mejora de las condiciones de trabajo, de vida y de trabajo de las trabajadoras, en este caso, que son mayoría abrumadora en nuestros sectores. Y una parte importante que debemos seguir planteando la negociación colectiva, que es lo referido a estructura de negociación colectiva. Tenemos la obligación, nuestra organización, de seguir apostando por una negociación colectiva estructurada y articulada. Tenemos que seguir insistiendo en fijar bien los ámbitos de negociación. No podemos tener la atomización que tenemos, sobre todo en el sector de comercio, y luego tener a muchos trabajadores sin negociación colectiva, muchos trabajadores desprotegidos. No por tener muchos convenios tenemos más garantías, sino que hay que apostar por una estructura de negociación colectiva que permita la cobertura general para el sector y luego quede articulada a nivel territorial y a nivel sectorial. Eso, así contado a abuela pluma, era lo que en teoría pues debería contarnos o iba a contarnos el compañero Toni Ferrer. Evidentemente lo hubiese contado mucho mejor que yo y con mucho más contenido. Pero lo que sí yo creo que también va a influir bastante en la negociación del 2010 va a ser el tema del desarrollo del diálogo social. Bueno, yo creo que todos somos conocedores que el 2009 el diálogo social lo que ha dado como fruto ha sido el fracaso. No por falta de voluntad de las organizaciones sindicales, que yo creo que han dado muestra suficiente de voluntad negociadora, de responsabilidad y de planteamiento de buscar solución a una situación grave que tenía el país y que tiene el país, sino evidentemente pues por utilización por parte empresarial, por parte de la COE, utilización como arma política de el rompimiento o el estancamiento de la negociación del diálogo social. Ha supuesto evidentemente un retroceso en muchas de las materias que ya veníamos o tradicionalmente venían lográndose por la vía del diálogo social. Momentos de bonanza económica, el diálogo social ha dado grandes frutos que han supuesto mantenimiento del empleo, creación de empleo, estabilidad económica, control de la inflación. Todas esas materias, pues los empresarios han hecho una opción en el año 2009, hicieron una opción claramente política de desgaste del gobierno. Yo creo que eso es evidente para todos, y se tiraron al monte en vez de sentarse en la mesa a dar solución a los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras, como era su obligación. Por suerte, yo creo que más que por suerte, gracias también a la presión de los trabajadores en todas las movilizaciones que ha habido, pues al final se ha retomado la negociación colectiva, la negociación del diálogo social. Se ha abierto una mesa que el compañero Toni nos podrá contar mañana en el Comité Federal, porque por la tarde hay reunión de diálogo social y podrá trasladarnos un poco más algunos de los contenidos que se hayan podido avanzar.
y se ha planteado en función de una serie de materias y de un formato, pues como venía siendo hasta ahora el diálogo social. El fruto del diálogo social eran los acuerdos, los ANC, el Acuerdo Nacional para la Negociación Colectiva. ¿Qué servían? De paraguas para la negociación colectiva sectorial y subsectorial. Nos servían de referencia, nos servían de cobertura y nos servían de garantía, y sobre todo nos servían de guión para saber qué materias estábamos de acuerdo, tanto empresarios como organizaciones sindicales, en hincarle el diente en la negociación colectiva. Era pues la agenda de trabajo de la negociación colectiva para abajo. No estaba desarrollada, evidentemente, porque si no, pues dejaría de ser un acuerdo para la negociación, y lo que se trata es que sea un acuerdo para la negociación. Con alguna novedad en el nuevo modelo de diálogo social, la temporalidad o la vigencia de ese acuerdo. Hasta ahora los acuerdos para la negociación colectiva eran pues como las plataformas, anuales. Es decir, cada año había un acuerdo para la negociación colectiva para la negociación de ese año. El planteamiento es que la vigencia sea más de un año. Se está hablando de que previsiblemente pueda ser del año 2010 al 2012. Una vigencia plurianual. Por tanto, las materias que contenga este nuevo acuerdo para la negociación colectiva tendrán una vigencia durante ese tiempo y afectarán a las materias que yo os he comentado anteriormente: política salarial y excedentes empresariales. Evidentemente, los planteamientos que lleva nuestra organización y que lleva la otra organización también de comisiones obreras están centrados en las propuestas que yo os acabo de relatar hace un principio, en materia de política salarial, en materia de empleo, en materia de protección del medio ambiente y la seguridad social, formación y cualificación, igualdad y oportunidad de trato. Son las materias que se van a llevar por parte sindical a la mesa negociadora. Evidentemente, la patronal también porque está allí para negociar, no para escuchar solo, sino para hacer planteamientos. Y la patronal, hasta ahora, en el índice de materias, en el borrador provisional de materias, en el que pues yo tengo aquí delante, de las materias que la patronal ha propuesto, la patronal está hablando de un tema que nosotros hemos sufrido. Hemos sufrido en el convenio de grandes almacenes, que es flexibilidad interna en las empresas. De eso es de lo que está hablando la patronal. La patronal está hablando también de incentivación de los contratos a tiempo parcial, incentivación del contrato a tiempo parcial, del tema de empleo juvenil estamos hablando nosotros, las organizaciones sindicales. La patronal también ha propuesto dentro de las materias el tema del asentismo, que ya creo que viene siendo tradicional en sus planteamientos. Y en cuanto a temas, otro de los temas otra de las cuestiones que se plantearán en este proceso de diálogo social, aparte de la política salarial, en cuanto a mantenimiento y recuperación del empleo, el tratamiento de las reestructuraciones empresariales y los ERES. Hay que dar más garantías a esos procesos, hay que dar más garantías a los representantes de los trabajadores, más garantías para mejor defensa de los intereses, y sobre todo más garantías para que no ocurra como nos ha ocurrido pues desde el año pasado, desde el 2008, lo que ha pasado durante el 2009. Muchas de las empresas, muchos empresarios han aprovechado la situación de crisis para abrir procesos de reestructuración sin tener verdaderamente causa cierta para hacerlo. En materia de contratación y de subcontratación también se va a hablar en el proceso de diálogo social, y un tema que es importante para nosotros, el tema de derecho de información, consulta y participación, la negociación colectiva e intervención sindical. Hay que seguir reforzando los derechos de los trabajadores vía la representación sindical para dar más garantías a la negociación colectiva y a sus resultados. Seguridad de salud, responsabilidad social de las empresas es otro de los apartados, y el último apartado es estructura de la negociación colectiva y procedimiento negociador. Pues el compromiso de las organizaciones sindicales, tanto confederales como empresariales, de poner en marcha un proceso que al final pues ayude a lo que yo os decía antes, a disponer de una estructura de negociación colectiva que sea racional, que permita una negociación en cascada, que permita una negociación articulada y que al final permita una negociación lo más homogénea y lo más coordinada posible.